Buenas noches. Buenas noches a todos. Es una bendición estar el día de hoy acá junto a nuestra familia aquí en la fe, ¿verdad? Para los que nos visitan por primera vez, bueno, bienvenidos a Calvary y Cela. Normalmente, y es uno de los distintivos de nuestra iglesia, estudiamos la Biblia verso a verso, vamos a través de libros, de las cartas, estudiando, ¿verdad? En el contexto. Los domingos estamos estudiando Mateo, pronto retomaremos Jeremías, pero ahorita nos encontramos en una serie especial, o si la queremos llamar así, ¿verdad? Donde estudiamos ciertos temas importantes que como iglesia creemos, como iglesia vemos en la Biblia, a través de toda la escritura. Y el tema que nos toca hoy es el evangelismo. De nuevo, si no tiene... si nos visita por primera vez, si no trae Biblia, allá en la mesa de recepción le pueden prestar una si necesitara. Igual ahí lo importante es que nos vaya siguiendo con las lecturas y que comprueben todo lo que digamos aquí con respecto a lo que dice la Biblia. Sin más, lo que vamos a hacer hoy es empezar leyendo un versículo en Hechos 10. Si gusta me acompaña un momento ahí, 2 versículos vamos a leer. Hechos 10, 42 y 43. Y después de eso vamos a orar. Les un segundo para que lleguen ahí. Ese no está aquí en la pantalla. Por aquello, eso tienen que buscarla o escuchar con mucha atención. Bueno, dice Hechos 10, 42 y 43. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Señor, te damos gracias esta noche por esta oportunidad de estar aquí, por estudiar tu palabra, de poder estudiar, Señor, este tema que vemos a través de las Escrituras y podemos, Señor, también poner en práctica en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida personal. Te pido de todo corazón que nos hables, que con tu Santo Espíritu, Señor, también nos redargullas y también, Señor, nos confrontes y que podamos, Padre, hoy entender el Evangelio y también, Padre, la importancia del evangelismo. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos aquí, Señor, y tú has hecho posible que estemos aquí el día de hoy, Señor, a través de personas que han orado por nosotros, que oraron por nosotros, por personas que nos compartieron acerca de ti, Señor, en otro tiempo. Asimismo te pedimos, Señor, por los que les hemos compartido, Señor, de alguna u otra manera, Señor, para que a tu momento, en su tiempo, Señor, puedan venir a ti, Señor. Sabemos que la obra no es de nosotros, la obra es tuya. Y te pedimos, Padre, que en estos textos que vamos a estar viendo y estas cosas que vamos a ir comentando, Señor, podamos igual ver tu corazón, ver lo que tú quieres para tu iglesia y también para cada uno de nosotros. Pero más importante aún, Señor, entender la obra salvífica, Señor, que hiciste. Gracias por tu muerte, gracias, Señor, por tu gracia, porque tenemos acceso libre al Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Y podemos, Señor, recibir esa misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y gracias te damos por eso, Señor, porque no es por nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Otras gracias te doy, Señor, por esta noche. Y sé tú hablando, Señor, a través de tu escritura, Señor. Bueno, vamos a estar estudiando, ¿verdad?, el día de hoy acerca del evangelismo. Temas ciertamente generales, ¿verdad? No piensen que vamos a hacer un estudio súper profundo, ¿verdad? Para eso tenemos talleres. El año pasado, a principio de año, estuvimos haciendo talleres. Tenemos material también para el evangelismo. Hay un grupo de evangelismo que se reúne, ¿verdad? También para primero aprender acerca del evangelio y aprender también cómo evangelizar. Y también, obviamente, para ponerlo en práctica, ¿verdad? Salimos como iglesia a evangelizar, ya sea los sábados que van o las actividades generales de iglesia donde se invita a toda la congregación, ¿verdad? Pero, de nuevo, el espacio de hoy es para que entendamos la importancia de forma general y cómo aplicarla en nuestra vida. Entonces, eso es lo que quiero que tomen nota hoy.
Vamos a estar viendo 7 secciones o 7 puntos. Lo primero que vamos a ver es cómo definimos el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Luego vamos a estar hablando un poco de cuál es el evangelio de Jesucristo, el evangelio que se nos presenta en la Biblia y que es el que nos salva. Vamos a estar viendo por qué es necesario el evangelismo. Además de eso, vamos a estar mencionando únicamente algunas formas de evangelizar. Posteriormente a eso vamos a estar hablando de qué hacer o hasta dónde llegar cuando una persona definitivamente no quiere escuchar del evangelio, no quiere escuchar la buena nueva. Luego vamos a estar hablando un poco de la diferencia entre el evangelismo y el discipulado. Y por último, vamos a también hablar del balance que existe o que debe existir entre el evangelismo y la obra social. Entonces eso es lo que vamos a estar como viendo a grandes rasgos de nuevo. Espero que me puedan seguir ahí con sus Biblias en algunos versículos que vamos a estar hablando, pero que tomen nota, ¿verdad? Porque lo más importante de este estudio es la práctica, ponerlo en práctica y no por un mandato personal de la iglesia. Es primero un mandato de Jesucristo y además de eso, una necesidad, una urgencia que tenemos. Hoy cantamos, Jesús, bueno, que ven pronto, ya, ven, Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas personas allá afuera que no conocen el evangelio. Entonces pónganse a pensar, ¿qué pasaría? Y yo, bueno, no me tomen a mal, Señor, ven ya. Yo quiero que venga ya el Señor. Pero ¿qué pasaría si viniera ya? Hay personas afuera, ¿verdad?, que están sin Cristo. ¿Soy indispensable? ¿Ustedes son indispensables para la obra del evangelio? No, definitivamente no. Pero sí tenemos un mandato de ir y alcanzar a esas personas, presentar el evangelio claramente, simplemente, y también acompañarlos en el caminar, en su caminar con el Señor. Entonces, si cantamos, Señor, ven pronto, Señor, ven, bueno, también tenemos que ir a hacer obra evangelística. Tenemos que aplicar esto. Pero bueno, primero, ¿qué es el evangelismo? Primero que todo, la definición, y ya ustedes la conocen, la mayoría, el evangelio o el evangelismo, ¿verdad?, es anunciar las buenas nuevas. En este caso, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas, el evangelio de Jesús. Esa es la primera definición que tenemos que llevarnos. Entonces, primero que todo es anunciar. Tiene una acción, un verbo, anunciar. Eso quiere decir que requiere un movimiento del sujeto, ¿verdad? Si estamos hablando del idioma español, ¿verdad?, del sujeto tiene que ir a hacer una acción. Entonces, en este caso es anunciar. Anunciar las buenas nuevas. Entonces, de nuevo, el evangelio, buenas nuevas. ¿Y cuál es el evangelio que predicamos? El de Jesús. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué es importante? ¿Por qué empezamos a ver que esto se necesita hacer o hay que hacerlo? Bueno, es un mandato, se lo mencionaba anteriormente. En Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad?, sabemos que hay un versículo también muy conocido que es, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Luego hay otro también en Marcos 16, 15. Dice, y les dijo, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces el evangelismo es poner en acción este mandato, esta buena nueva, de que tenemos una salvación, que ha venido el Salvador. Como leíamos al principio en Hechos 10, 42 y 43, este Jesús es aquel el que hablaban todos los profetas, es aquel al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, es aquel que vino. Si ustedes leen antes del 42, Pablo les anuncia que este Jesús fue el que ellos crucificaron, que murió, que resucitó. Ese mismo es el que da el perdón de pecados, que el que creyera en él recibirá perdón de pecados. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a hacer. Además de pensar, de ir y compartir de nuestro amor, de nuestro cariño, compartir cosas que ya más adelante lo vamos a ver, tenemos una necesidad de entregarles este mensaje. Ahora sí, específicamente, ¿cuál mensaje?
Bueno, yo ahora les mencioné el Evangelio. Es el segundo punto que vamos a ver. El Evangelio. El Evangelio, muchas personas, ¿verdad? Bueno, dicen, sí, yo soy cristiano evangélico. Yo creo en el Evangelio. Yo leo la Biblia. Bueno, pero dígame, ¿cuál es el Evangelio? Jesús sí, y Jesús sí, exacto, Jesús, pero ¿cuál es el Evangelio? Bueno, es muy simple. Cuando se nos pregunta a quemarropa, tal vez se nos hace una merula ahí en el cerebro, pero es muy fácil. Primero que todo, que Dios, Hijo, se encarnó. Ustedes lo pueden ver en 1 Timoteo 3:16, a más de Juan 1:14, ustedes lo pueden apuntar. Jesús se encarnó, el Hijo de Dios vino al mundo en forma humana. Se despojó de esa gloria. ¿Y dejó de ser Dios? No, era completamente Dios y completamente hombre. Entonces, para que se cumpliera todo lo necesario que se necesitaba para la redención de pecados, tenía que cumplirse esto, que fuera Dios mismo viniendo, porque no hay ni un hombre, ni uno solo que sea perfecto. Entonces, lo primero, Jesús vino al mundo. 2, vivió sin pecado. Cumplió perfectamente la ley de Dios, no tenía mancha, es el Cordero perfecto. Ustedes pueden verlo en Hebreos 4:15 y otros pasajes. Él no tenía culpa de nada, él vivió una vida perfecta. Y aún así, como vamos a ver, el punto número 3 del Evangelio, esta parte como lo estamos dividiendo, él murió por los pecados, murió en una cruz. El perfecto, el único, el verdadero Dios, el inocente, fue a morir a un madero. La peor muerte que podía existir en ese momento, la más deshonrosa. Entonces, él murió en la cruz. Eso ustedes también lo pueden ver, además de los evangelios, se menciona en 1 Corintios 15:3, además en Romanos 5:8. Ahí se están apuntando después y aquí están apareciendo los versículos, pero igual los pueden repasar después. Entonces, hasta el momento sabemos que Dios mismo se encarnó, vivió sin pecado, fue a la cruz. Eso ustedes también pueden ver y leer en Isaías 53, cómo este Cordero fue a morir por los pecados de nosotros. Sin decir una sola palabra, fue y tomó el peso, la ira de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, la historia termina ahí. Si ese fuera el Evangelio, ¿verdad? Algo estaría faltando, porque tiene que verse la gloria del Señor. Ya se glorificó en su muerte, pero ahora pasa también algo que sin ese pequeño detalle no hubiera habido la salvación, que es la resurrección. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso ustedes lo pueden ver en 1 Corintios 15, también en los evangelios. Pero ¿por qué es importante? Bueno, porque si creemos que Jesucristo resucitó, bueno, por lo tanto vamos a creer que también Él es Dios y está cumpliendo todo lo que se necesitaba cumplir. Si usted dice, no, era solo un hombre y murió y todo, bueno, está diciendo entonces que la sangre de Jesucristo y que Jesucristo mismo, que es Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo, no hizo la obra que se necesitaba y por lo tanto seguiríamos condenados de nuestros pecados. Pero entonces el Evangelio es que se encarnó, vivió sin pecado, murió en la cruz para el perdón de los pecados, resucitó el tercer día. Después de eso ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y ya por último, va a volver por su iglesia. Esa parte, ¿verdad? Más, por decirlo, doctrinal, donde podemos hablar un montón de teorías, si es antes del rapto, si es después antes del milenio, después del milenio, medio del milenio, etc. Eso queda por aparte. Sabemos que Él viene por su iglesia. Entonces, el evangelio completo es que Jesucristo murió por usted y por mí para el perdón de los pecados. ¿Y cómo se recibe esa buena nueva? Yo llego y se lo anuncio a alguien. Señor Jesús murió por usted porque usted es un pecador. Yo soy un pecador. Arrepiéntase, es la clave. Arrepiéntase y por medio de
la fe en Jesucristo, usted va a recibir ese perdón, esa misericordia. Va a ser justificado de sus pecados porque el único justo recibió la paga de ese pecado. Entonces, ese es el evangelio. Si ustedes le preguntan y si ustedes tienen que evangelizar a alguien, no pueden olvidarse de estos detalles, entre comillas. Porque mencionar uno y no mencionar otro puede llevarnos a un error. Puede llevar hasta falsas enseñanzas. Lo vemos con iglesias o movimientos o denominaciones o sectas, más bien se les llama, como los testigos de Jehová, donde dicen que Jesús no es Dios, era solo un hombre. Y eso se debe a que no se cree en todo el evangelio completo que vemos en él, en las escrituras, en la Biblia. Entonces ustedes como cristianos tienen el deber, primero, de creer en el evangelio y segundo, dar el evangelio completo a los otros. 1 Corintios 15, del 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si yo tomo un versículo de estos y creo una parte nada más, bueno, estoy invalidando la palabra de Dios. Como cristianos, como creyentes, debemos estar claros de esto, porque si no creo que Jesucristo murió por mí y resucitó, bueno, probablemente no sea salvo. Probablemente, o absolutamente, más bien diría, estoy rechazando el Evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado, entenderlo y darlo. Ahora, ¿por qué es necesario el evangelismo? Ya ahora les decía. Es porque Dios necesita supermanes y superchicas que vayan y hagan la obra, porque si no, no puede salvar a nadie. No, Dios puede salvar a las personas directamente. Lo vemos como lo hizo con Pablo, por ejemplo, cuando se llamaba Saulo, él mismo se le presentó, él mismo le anunció el evangelio, él mismo le anunció su llamado. Entonces no es por eso. ¿Por qué es necesario el evangelismo? Bueno, porque es un mandato. Es algo que se nos ha comandado. Y además de eso, es por una manifestación del amor al prójimo. Como lo decía ahora, hay personas ahí afuera que viven día a día sin esperanza. Viven el día a día sin saber si son salvos o no. Personas que confían en sus obras, pensando que son buenas personas, pensando que ayudando, que haciendo cosas, que haciendo obras, que no diciendo malas palabras, que no haciendo esto o lo otro, ya son salvos. Personas moralistas, que sí, ante la moral y la parte civil, intachables probablemente, rectos, pero que sin Jesucristo y sin recibir este evangelio están perdidos. ¿Por qué? Porque las obras no pueden salvar a nadie. ¿Cómo usted verifica eso? Bueno, haga una simple pregunta cuando evangeliza. ¿Usted ha mentido alguna vez? Solo diga eso. Yo creo que todo el mundo se va a acordar en algún momento cuando fue niño, un momento cuando fue joven, algún momento ayer, algún momento hace una hora, algún momento hace 10 minutos. Entonces, si hemos roto la ley, si hemos hecho un pecado, hemos roto toda la ley. Entonces, con eso podemos empezar a abrir el camino a conversar sobre la necesidad de salvación que no sea por obras. ¿Por qué? Porque las obras no lo van a salvar, porque nadie es justo, no hay uno solo que pueda salvarse por sus obras o por su moralidad. Entonces necesitamos entender de que el ser humano vive en una condición pecaminosa. Antes de Jesucristo, y no es que ahora somos perfectos,
Pero antes de Jesucristo, esa vida pecaminosa donde nos deleitábamos en nuestro pecado, donde disfrutábamos y practicábamos el pecado, nos tenía cegado, nos tenía con un velo en nuestra mente. No podíamos ver lo malo que estábamos haciendo. Pero cuando viene alguien y nos muestra, nos habla del Evangelio, empezamos nosotros a través del Espíritu Santo a darnos cuenta que no somos tan buenos como creíamos, no estamos tan perfectos como creíamos. Era un velo. Y peor aún, o mejor aún más bien, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a darnos cuenta que no somos buenos. Entonces, es necesario el evangelismo porque es un hecho de que la humanidad vive en una condición pecaminosa, donde no hay forma de escapar de eso. Todos tienen necesidad de salvación, todos la tenemos, todos la tuvimos y las personas de afuera la tienen. Ahora, ¿quiere decir que todos los que están en la iglesia y que vienen el jueves o vienen el domingo son salvos? Tristemente no. Porque hay muchas personas que igual vienen jueves, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todo, doblemente el domingo si quieren, todo. Pero no han rendido su vida al Señor. Siguen disfrutando esa condición pecaminosa. Entonces, cuando se enseña la palabra de Dios, inclusive desde el púlpito, un domingo, un jueves, cuando supuestamente todos somos creyentes, el evangelio también debe ir incluido. Tenemos que hablar el evangelio. Tenemos que decirlo. Hay una necesidad grande y no por venir a la iglesia, no es por horas. Examine su corazón. Examine si usted ha creído realmente en la obra salvífica del Señor y usted se ha arrepentido de sus pecados. Si usted realmente ha muerto a sí mismo y vive para el Señor Jesús, o sigue viviendo para el Señor, para usted mismo, diciendo que es para el Señor, y lo que está haciendo es engañándose. Examine su corazón, porque ahí es donde tenemos que empezar con nosotros mismos, antes de pensar ir a evangelizar a cualquier lado. Examine su corazón para darse cuenta si usted ha rendido su vida al único que vale la pena rendir la vida. El amor de Dios es tan grande, es tan perfecto, es tan indescriptible, que Él, a pesar de lo malo que somos, de lo malo que somos en presente, no digo que fuimos, en presente, ¿qué somos? Él nos salvó. El amor de Dios es tan grande, indescriptible, perfecto, asombroso, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, y era lo que les decía, Él retarda su venida, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No piensen que Él se ha olvidado, no piensen que Él no está ahí esperando. Y no que Él tenga que esperar, porque Él sabe la hora, el momento, pero el amor de Dios es tan grande y se vio reflejado en esa cruz, que está esperando que hasta la última persona que Él sabe quedarse salvo sea salvo para venir por su iglesia. El amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios debe nacer en nosotros y entender de que esa es la necesidad también que tenemos para evangelizar. Hay una urgencia. 1 Corintios 9:16. Ay de mí, dice, vea lo que dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo nada o no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Una urgencia, un deseo ardiente. ¿Verdad? Si ustedes van a Romanos 9, del 1 al 3, es un deseo que Él tiene tan grande que todos escuchen la palabra de Dios, porque sabe que sin la palabra de Dios, sin el evangelio, a estas personas se van a ir al infierno. Vea lo que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne. Ahí Pablo no está diciendo, sí, Señor, sáqueme, destitúyame, quíteme la salvación, pero él sí siente un profundo dolor que lo compara con esa necesidad de decir, yo quisiera que todos ustedes creyeran en el Evangelio, aunque yo fuera separado del Señor Jesús, por amor. Ahora, de nuevo, y vemos a lo largo de todas las cartas de Pablo, que Pablo más bien se gloriaba en esa salvación, en el sentido de gloriarse, no de gloria humana, ¿verdad? Sino que más bien ahí descansaba lo que él hacía, lo que él predicaba. Pero aquí el punto de nuevo es ese deseo ardiente, ese amor que lo constriñe, ese amor que probablemente salía de su corazón por medio del amor que él tenía en Cristo, por todos los hermanos, por todos los que estaban perdidos. En Hechos 26, 29, hablando también a las autoridades, hablando después de presentar defensa, después de presentar todo el Evangelio otra vez, como lo hace varias veces en Hechos. Dice Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, el que había escuchado, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto esas cadenas. Y ahí hablando acerca de su corazón hacia el Señor Jesús. Es un deseo, de nuevo, la necesidad, hay una necesidad de evangelizar. Primero, de nuevo, por mandato, después, porque hay una necesidad por la condición pecaminosa y no hay otra opción, y por último, por amor. Y ese amor nos da urgencia, nos da ese deseo ardiente. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades para evangelizar a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares? Creemos que con solo decirle, Dios te bendiga, Dios te acompañe, no, todo bien, qué bueno, sí, qué bueno que sos, seguí así. Pensamos que eso es evangelizar. O es más, hay un error muy común que cometemos como cristianos. Y es pensar que evangelizar es decirle, hey, Juanito, venga el domingo a la iglesia. Eso no es evangelizar. Evangelizar es presentar el evangelio a las personas, porque hay una necesidad, no sabemos el día ni la hora, y no sabemos el día ni la hora tampoco de esa persona. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría si la persona que usted le dice el miércoles o el jueves o el mismo sábado, hey, venga a la iglesia, cruzó la calle y lo aplastó un bus? Se perdió la oportunidad. Y de nuevo, no es que depende de usted, no tenemos que andar ahí por la calle diciendo, uy, no, si no lo hago, esta persona es el infierno. Pero realmente hay una responsabilidad, un llamado que tenemos de compartir el evangelio. Evangelizar no es invitar a la iglesia, evangelizar no es decirle Dios te ama, evangelizar no es decir Dios te bendiga. ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que no cree en su evangelio? Tenemos nosotros que ponernos serios en esto y tenemos que examinarnos de nuevo. Ya usted creyó en su corazón que Jesucristo el Señor murió por usted, resucitó el tercer día. Bueno, bien por usted, gloria a Dios, hermano y hermana. Excelente. Bueno, ahora examine su corazón. ¿Cuántas veces he compartido eso realmente con las personas? ¿Cuántas veces todos los días me veo con alguien del trabajo? Todos los días con alguien de mi familia, con mi vecino, y eso Dios me ha estado confrontando. Tengo 2 años de ir donde vivo y apenas conozco como los de la par y el frente. Y uno va a evangelizar a Liberia y a San Rafael y todo, ¿verdad? ¿Cuántas veces he perdido la oportunidad de compartir el evangelio? Bueno, en este momento empecé a aplicarlo, por eso les dije, hoy es más práctico. Hoy tenemos que entender qué es el evangelio, aplicarlo para nosotros mismos, entender, darnos cuenta si somos creyentes y ahora ponerlo en práctica. ¿Cómo? Bueno, punto número 4, los que mencioné al inicio. Formas de evangelizar. ¿Qué formas tengo? No las vamos a estudiar profundas, no vamos a estar hablando
de estrategias o resultados. No, solamente voy a mencionar algunas formas. Primero que todo, o creo que es el más efectivo, el evangelismo 1-a-1. ¿Eso qué significa? Bueno, yo creo una relación con una persona. ¿Cómo yo voy a poder presentar el evangelio a alguien si ni siquiera le hablo? Para establecer una relación personal, una relación de persona a persona, bueno, se necesita tiempo, se necesita una buena actitud, se necesita humildad, se necesita compasión, misericordia. De cómo yo voy a crear una relación con alguien si lo primero que llego a decirle es: usted es un pecador, inútil. Probablemente ya ahí se termine todo, ¿cierto? Y no estoy diciendo que usted va a llegar, ¿verdad? Y es que, no, entonces voy a irme para el bar a evangelizar a todos los del bar, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad? De que, para no ofenderlo, para crear una relación cercana, entonces voy a irme a lo que él hace y compartir lo que la persona hace. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser intencionales en saludar, en conversar, en sacar tiempo. Hey, no sé, Jonathan, ¿cómo está? Vaya, hace días que no lo veo. ¿Cómo está? Bien, tal. Bueno, si quiere un día ahí podemos conversar, tomarnos un café. Y sí, tal vez la persona no tenía eso planeado. Probablemente pase un mes o 2 o 3, no sabemos. Pero usted empieza a abrir a esa persona, que la persona siente esa confianza. Y cuando menos se lo espera, ¡fua!, le mete el evangelio. No, sí, pero es crear un vínculo, crear una relación. ¿Cómo vamos a compartir el evangelio si en el trabajo somos los que estamos ahí amargados de cara de 3 picos que le llaman? No sé por qué, pero así, un cara así, cara de nadie me hable, ni se me acerquen, yo soy santo, nadie puede hablarme. Pongo un perímetro aquí, pongo así precaución, no pasar, ¿verdad? No, tengo que ser abierto, compartir diariamente. Muchas veces también confundimos este evangelismo personal de 1-a-1 con dar el testimonio. Esto siempre es un tema un poco complejo, ¿verdad? En Navegantes, que es un estudio que llevamos con grupos pequeños aquí en la iglesia, hay un tema específicamente de eso. El testimonio, ¿verdad?, que yo le puedo compartir a una persona en una relación 1-a-1, nunca, y se lo digo así, nunca sustituye el evangelio. El testimonio, ¿verdad? Porque es algo que confundimos. No, venga y le cuento mi historia y eso es, ya. Y me voy a ver qué bueno que es Dios, sí, qué bueno. Eso no es el evangelio. Pero que sí ayuda el testimonio, ¿verdad? No estamos satanizando eso, porque es algo que también Dios ha usado. Lo vemos en Hechos, cuando Pablo cuenta toda su vida, todo su testimonio, como 4 veces durante todo el libro de Hechos. Y largo y tendido lo podemos encontrar. Pero ¿para qué lo hace? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se comparte el testimonio en algún momento específico? Bueno, en el folleto, en el material navegante, se habla que es para generar una empatía con la persona. Y no necesariamente, de nuevo, para manipular, para aprovecharnos de las personas, para jugar con el sentimentalismo, para jugar con estas cosas. Pero sí, porque como humanos empatizamos con ciertas cosas y cuando Dios permite que podamos hablar con alguien que tenemos alguna afinidad o alguna situación similar en algún momento en nuestra vida, bueno, Dios puede usarlo, pero no para hacerlo usted más grande, no para hacerlo usted, ¿verdad?, el centro de eso, sino para usar eso como puente para presentar ¿qué? El evangelio. Gracias, excelente, sí, están poniendo todos atención. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras conversaciones, con nuestras relaciones. Una relación donde no está Jesucristo presente, donde no está claro si usted es creyente o no. Y eso es muy triste, que cristianos pasan desapercibidos en su lugar de trabajo porque son iguales que el resto, o peores a veces. Muy triste. Pero el punto aquí es, tiene que estar Jesucristo. Jesucristo tiene que estar ahí
Y la gente tiene que saber de que usted es creyente. Y por eso usted puede compartir con ellos, puede hablar con ellos, puede usar las oportunidades que Dios le da para hablarles sobre el Evangelio. En fin, es algo que tenemos que ser intencionales. Muchos de aquí, me atrevo a decirlo, estamos aquí por un evangelismo personal, de una relación, que tal vez no fue con una invitación directa, tal vez fue con el testimonio de vida, ni siquiera de palabras, sino uno viendo en alguna persona cómo vivía su vida, nos llamó la atención. ¿Por qué es así? Es cristiano, ok. Tal vez llegamos a la iglesia por eso. Otros, porque alguien directamente llegó y le presentó el evangelio. Otros, porque sí, tal vez han visto cómo el Señor va obrando en la vida de cada uno. Hay muchas formas, pero de fijo les puedo decir que hay alguien observando, hay alguien que puede ser impactado con lo que usted le diga, con lo que ve en su vida. Y no para su gloria. Y no piense que usted es Superman o Superchica, es porque Dios está usando eso para atraer a otra persona. En fin, ahí tenemos que ponerlo en práctica. Otros métodos, el evangelismo masivo en público. Eso puede ser ir a una plaza, predicar, algún evento evangelístico, ¿verdad? Donde uno va intencionalmente a compartir el evangelio. Ahora está muy de moda el evangelismo digital, donde las personas hablan, donde las personas comparten versículos, comparten estudios de cierta manera, ¿verdad? Videos de YouTube, etcétera. Luego también están los proyectos de alcance comunitario, donde se hace obra social y evangelismo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso rápidamente, donde se realiza una actividad de ayuda de la mano del evangelio. No usamos el evangelio como puente para hacer la ayuda social, sino al revés. La ayuda social es un puente que abre esa empatía para poder tener una oportunidad de presentar el evangelio. Entonces eso es otra manera. Y luego está el evangelismo creativo, artístico. Eso puede ser eventos de música, obras de teatro, deportes inclusive, invitar a personas a que se reúnan a jugar fútbol, no creyentes contra creyentes. Tristemente a veces eso, la carne se sale y más bien sale un poquito mal, pero ese tipo de actividades ayudan. Y nada, un anuncio ahí para los varones. Se está empezando el campeonato, no, campeonato no, pero a jugar los sábados. Entonces, si algún varón quiere jugar el sábado después de la reunión de hombres, háblese con Tato o ahí le envía un mensaje por el grupo de hombres. Pero en fin, es una actividad que también se puede usar para eso. Invitar personas no creyentes. En fin, hay diversas maneras, pero ¿qué es lo importante de todas estas formas, verdad? Bueno, primero, proclame el evangelio. Que todas estas actividades sean una forma de proclamar el evangelio. Ese proclamar es anunciar, decir, el Señor Jesucristo vino, se encarnó, murió en una cruz, resucitó, ascendió a los cielos, le ofrece perdón de pecados por medio de arrepentimiento y fe en Él y únicamente en Él, a través de Él, por Él, etc. Anúncielo, proclámelo, que quede claro. Y después de eso, todas estas actividades que dijimos que son formas de evangelizar, tienen que ir acompañados de una afirmación. ¿Qué significa una afirmación? Bueno, que con su vida y con lo que usted refleja, con lo que usted vive el día a día, después de ese evento, se vea completamente claro que usted vive lo que predica. No hay nada más triste que predicar, que hablar, que evangelizar, ¿verdad? Y darse cuenta que no estamos siendo de testimonio a otras personas. En amor, en paciencia, en buena actitud. No les estoy diciendo que seamos tontitos, ¿verdad? Que dejemos que nos peguen y que todo, sí, podemos ser firmes también, podemos ser, ¿cómo se dice? Disciplinados. Pero tengo que tener también esa apertura para las personas. Amarles, tener paciencia, compartirles, compartir de lo que yo trabajo, compartir con los que menos tienen. Tener un corazón por los que no han sido alcanzados.
amar a mi familia, respetar a mi familia, a mis amigos, tener comunión con mis hermanos. En fin, que el Evangelio sea visible en nuestras vidas. Hay un pasaje en Efesios 4:1, ese no está en las notas, pero ahí nos llama a que nos comportemos como es digno del llamado que hemos tenido. En otro pasaje dice que nos comportemos como es digno del Evangelio. Y eso hay que hacer morir la carne. Si usted quiere saber cómo está madurando en Cristo, cómo está reflejando al Señor, y eso tampoco está en las notas, vayan y lean Romanos 12, 13 y el 14. Bueno, el 12 y el 13 está bien. Y también Efesios 4, del 17 hasta el 5:21. De ahí ustedes vayan versículo por versículo, ahí van viendo, ok, estoy siendo un testimonio del Evangelio. Bueno, ustedes se darán cuenta ahí. Si no, y no es que solamente ahí, ¿verdad? Pero es una buena sección para hacer como un examen de lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cuándo yo me tengo que detener con una persona? Y es una pregunta muy común. ¿Cómo yo sé cuándo detenerme? ¿Cuándo entregárselo al Señor? Entregárselo a ver qué hace el Señor. Y es una pregunta difícil, créanme. Yo lo sé, lo he tenido que vivir y todavía debato en mi interior. ¿Cuándo? Preguntando a varios expertos en evangelismo, no, mentira, le mandé un mensaje a Kenneth para ver qué opinaba él y a otras personas. Lo que convenimos y pensamos que es lo que vemos en la palabra de Dios es que uno se detiene con una persona nunca. ¿Por qué? Porque oramos por ellos. Seguimos orando, esperando en el Señor. Pero eso sí, en el momento que la persona abiertamente rechace, blasfeme, denigre el Evangelio, bueno, ahí se lo tenemos que entregar al Señor. Pero es decir, nunca nos detenemos. Seguimos orando, seguimos esperando, seguimos perseverando. No, nosotros no tenemos por qué cosechar. Acuérdense, en 1 Corintios del 3, 1 Corintios 3, del 6 al 7, habla en palabras más, palabras menos, y creo que ahí está, sí, ahí está. Una persona va a plantar, otro va a regar, y otro después va a cosechar. Pero al final ahora, el crecimiento es de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo soy responsable ante el Señor del llamado que me ha dado de compartir el Evangelio. El resultado es de Dios. Uno siembra, otro riega, otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. A eso se trata. Hay un famoso, ¿qué se le puede decir? Un famositico, como le llamamos, George Mueller. Él contaba una historia que es vacilón, está también en el libro Navegantes, ahí lo copié. Él contaba, o el autor del libro Navegantes contaba que George Mueller decía, yo oro por dos amigos míos que conozco desde la infancia. Y así oró por 50 años. 50 años orando por ellos, 50 años siendo amable con ellos, 50 años estando para ellos, disponible para ellos, no dejando nunca desaprovechar una oportunidad de compartir el Evangelio. Pero no fue sino hasta que esta persona murió que uno de ellos se convirtió. Y el otro se convirtió meses después. Entonces, esta persona, George Mueller, nunca los vio convertidos. Pero él nunca se detuvo. Él oró y oró y oró y aprovechó cada oportunidad que tenía para presentar el Evangelio. De nuevo, como les decía ahora, muchos de nosotros, y no por obra de una persona, claramente, es por la obra de Jesucristo, la gracia del Señor, estamos aquí hoy. También probablemente alguien oró por nosotros en algún momento. Probablemente alguien nunca se detuvo y usted está sentado aquí porque alguien le dio ese chance. Y no magnifiquen a la persona, no lo pongan en un pedestal, porque eso no es el punto. El punto es que nosotros como creyentes oramos sin cesar por todas las personas. No desaprovechemos la oportunidad para orar.
Y de nuevo, el que rechaza, el que blasfema, el todo eso, bueno, está bien, salir al infierno, no, mentira, está bien, respeto su opinión, la Biblia dice otra cosa, y está bien, aquí estoy disponible para usted cuando quiera conversar. Aquí estoy para amarle, aquí estoy para ayudarle, aquí estoy para inclusive ir a servirle. Y ore por ella, por esa persona. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el evangelismo? Porque hay otra cosa que se confunde, la diferencia entre el evangelismo y el discipulado. A veces se confunde que nuestra responsabilidad es llegar y decirle de nuevo, es el evangelio, usted es un pecador, arrepiéntese. Sí, eso es importante, es lo necesario, es lo justo, es lo que nos ha mandado el Señor. Pero también, como leímos al inicio en Mateo 28, ir y hacer discípulos. Y lo hemos visto el domingo, que un discípulo sin maestro, no, como que está algo mal ahí, ¿verdad? Entonces, si alguien responde o quiere conocer, quiere crecer, quiere madurar, bueno, también tenemos la responsabilidad de esto, de hacer discípulos. Tenemos la responsabilidad de acompañarlos. El evangelismo tiene que ver con esa proclamación, dar el evangelio claramente, conciso, amoroso, pero firme, no negociable, blanco o negro, y después de eso ofrecer la oportunidad también para caminar. Y ahí viene el mismo tema esto, ¿hasta cuándo yo me detengo? Bueno, es que no depende de usted, usted no tiene que estar jalando a la persona para que venga, usted no tiene que estar jalando a la persona para que llegue al discipulado, para que haga esto, lo otro. ¿Usted qué hace? Ora por la persona y se dispone en su tiempo para acompañarlo en ese discipulado. Igual hay herramientas aquí en la iglesia, Dios nos ha bendecido con maestros, con consejeros, con programas de estudio, con fundamentos, como Global Action, como notas doctrinales que tenemos ahí, un material. Y hay personas dispuestas. Pero lo que no tenemos que hacer es obligar a la gente a que lo tome. No, es lo mismo. Usted se dispone, usted da su vida, su corazón, su paciencia para hacer esos discípulos. Porque tenemos que enseñarles a que guarden todas las cosas. De nuevo, Mateo 28, 19 al 20, que guarden todas estas cosas que os he mandado. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, es parte de. Y otra nota al margen aquí. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Crecer en la gracia y el conocimiento para poder ayudar y discipular a otros a crecer en la gracia y el conocimiento. Nosotros mismos tenemos que aplicar esto también, ¿no? Ser discipulados, crecer, no ser llaneros solitarios. No existen cristianos solitarios, no existen cristianos aislados. La palabra de Dios es clara en Hebreos 10:25, ¿verdad? No os dejéis de congregar como tienen por costumbre, algunos por costumbre, sino más bien exhortándonos en amor, más especialmente ahora que el día, la hora se acerca. Entonces no hay llaneros solitarios, no hay forma de que podamos vivir esto solos. Tenemos que ser discipulados y tenemos que discipular. El evangelismo no termina ahí. Bueno, chao, que Dios lo acompañe. Sí, gloria a Dios, la persona aceptó. Bueno, ahora hay que darle raíces para que crezca, para que se sobreedifique en Jesucristo. Colosenses 2:7, ahí ese no está ahí, también lo pueden apuntar. Y ya por último, lo que vamos a ver hoy entre el balance, acerca del evangelismo, es acerca del balance entre el evangelismo y la obra social. Ahora se los mencionaba, muchas personas utilizan o confunden más bien el evangelizar con ayudar. Ahora, que quede muy claro, no es que esté mal, no está mal compartir con el que no tiene, porque eso es algo que por el amor al prójimo que deberían hacer nosotros es algo natural, porque la fe sin obras está muerta, ¿cierto? No, eso es que quede claro. Pero el ayudar a una persona, darle de comer, guiarle en, no sé, en alguna enfermedad o algo, no sustituye el evangelismo. Tienen que ir de la mano. Porque de nuevo, no es acerca de que la persona no tenga hambre y se vaya al infierno. Pero tampoco es acerca de que la persona, queremos que se acerque a Dios, pero tiene hambre.
Es un balance muy fino que tenemos que cuidar. Jesús, lo vemos, Jesús sanaba, Jesús ayudaba, pero Jesús mismo lo dijo, hay muchos de ustedes que me siguen solamente por estas cosas. Y él lo tenía claro y se lo decía a los discípulos. Entonces, si Jesús lo hacía, Jesús era cuidadoso, tenía amor por las personas, les daba el chance a todos, pero él sabía que algunos solo se iban a acercar por eso. En experiencias que hemos tenido de evangelismo, lo hemos visto, personas que llegan porque se anuncia que se va a compartir comida, se va a compartir algo, y está bien, es parte de lo que Dios ha puesto y ha provisto para hacer, pero sabemos que muchos de ellos solo llegaron por eso. Ahora, eso nos indispone para entregar el evangelio y entregárselos a ellos que llegaron solo por eso. De ninguna manera. Porque usamos cada oportunidad que Dios nos da para entregar el evangelio. De nuevo, la fe sin obras está muerta. Pero las obras, ¿verdad?, no van a salvar a nadie. Eso sí, y es una frase, no me acuerdo dónde la escuché, pero sí es muy difícil escuchar el evangelio con el estómago vacío. Entonces, de nuevo, es un fino balance que tenemos que cuidar. No pretendamos nunca cambiar el evangelio por buenas obras, cambiar el evangelio por ser el pura vida, cambiar el evangelio por ser el temejenga que va a llevar bolas Pioneer, bueno, los más viejos se acordarán, a una comunidad y todo el mundo salía a recibirlo. No, eso no es. El evangelismo es proclamar el evangelio. Ahora, ya con eso culminamos. Lo último ya como para aplicación propia, nuestra. Porque no, todo esto es información. Yo se lo dije, este es un estudio general del evangelismo, de qué es el evangelio. Pero bueno, ¿cómo aplica esto para nosotros? Bueno, primero que todo, ahí donde está usted y ahorita que va para su casa, igual no trate de no demorar mucho en esto porque eso es urgente. Pídale al Señor que le muestre en su corazón si usted ha creído en el evangelio. Si ha creído en el evangelio completo, ¿verdad? No en una parte sí, no, el evangelio completo. Que el Señor murió, bueno, se encarnó, murió por nosotros, resucitó, prendió los cielos y me ofreció esa salvación por medio del arrepentimiento. Y realmente me ha arrepentido. Pídale al Señor que le revele si eso ha pasado en su corazón y si usted tiene paz en eso. El que practica el pecado abiertamente, lo disfruta, persevera en el pecado, no ha nacido nuevo. Y no significa que porque yo ya recibí al Señor ya dejé de pecar, porque no, sigo pecando. Pero ya yo no me deleito en eso, ya no persevero en eso. Entonces, pídale al Señor que le muestre en su corazón si usted se sigue deleitando en el pecado, se sigue ocultando y sigue como si nada. Bueno, que el Señor se lo revele. Y si el Señor le revela que hay algo que usted no ha entregado, bueno, arrepiéntase. Y arrepentirse es dejarlo atrás completamente, alejarse de eso. Señor, perdóname. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y después de eso, gloria a Dios, primero que todo, pero gloria a Dios si lo hace. Y después de eso, examine su corazón. Creyentes, ojalá los que dicen, no, ya yo soy creyente, bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces hemos pasado estas oportunidades? Examine en qué está invirtiendo su tiempo, examine en qué está invirtiendo su talento, examine en qué está invirtiendo su tesoro, para ver en dónde está su corazón. Después de eso, examine o evalúe las oportunidades que tiene para evangelizar en su familia. Evalúe las oportunidades que usted tiene para evangelizar en su comunidad, ahí los vecinos, con el que usted siempre se pelea porque pone la música duro, con el que usted se pelea porque tiene un perro que echa sus necesidades frente de su portón. Bueno, examine cuántas veces han tenido la oportunidad de hacerlo, de hablar con ellos, de recoger los desechos del perro y botarlo en su basurero. No vaya y se lo tire ahí al portón de él, bótelo en su basurero. Examínense cuántas veces hemos perdido esa oportunidad. Y luego en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, porque eso aplica para todos.
jóvenes, adultos, jóvenes, niños, más adultos. Bueno, entonces pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios por valentía, pídale a Dios por determinación. ¿Para qué? Para obedecer y entregar el Evangelio. Y disponga su tiempo para servirle a Él, al servirle a ellos a través del discipulado también. Crezca usted y disipule a otros si la oportunidad se lo permite. En fin, eso sería para el día de hoy. Haz obra evangelista, dice Pablo a Timoteo. Hay que hacerlo. No desperdiciemos eso, ¿de acuerdo? Señor, te damos gracias esta noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, poder estudiar, Señor, un poco lo que tú tienes, lo que vemos en tu palabra, Señor, acerca del evangelismo, la necesidad y por sobre todo, ¿qué es el evangelio, Señor? Que podamos rendir nuestros corazones a ti, Señor, arrepentirnos, darnos a ti, Señor, que nuestra vida sea para ti en todos sentidos, Señor. Y también, Señor, te pido que nos ayudes a poder servir a otros, Señor, amar y servir. El evangelismo, Señor, esta comisión, la gran comisión, tú la dejaste, Señor, para que tu reino o tu iglesia se expandiera, Señor, y que pudiéramos, Señor, primero estar nosotros aquí y también, Señor, traer a otros a la salvación. Tú viniste a ofrecer tu salvación, Señor, al judío primero, al griego, como menciona, Señor, tanto a los que ya conocían de ti y también a los que no, Señor. Y gracias, Señor, porque tú sigues salvando, sigues trayendo y añadiendo personas a tu iglesia. Tú sigues, Señor, trayendo convicción a los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, úsanos. Muchas veces tu respuesta es, déjate usar. Y sé, Señor, que eso es lo que tenemos que hacer, dejarnos usar, Señor. Porque la obra es tuya, tú haces todo el milagro, tú haces la salvación, Señor, solo nos quieres usar, Señor. Quiero que me uses, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque no tenemos que ir y buscar en un libro, en una clase. Aquí lo podemos ver en tu palabra, Señor, todos estos ejemplos, todos estos mandatos. Y te damos gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Otras gracias por esta iglesia, Señor. Te pido por el ministerio de evangelismo, Padre, para que tú les bendigas, Señor, y sigas trabajando en sus vidas. Sigas, Señor, haciéndolos crecer en la gracia y el conocimiento tuyo, Señor, y que esa obra evangelista, Señor, evangelística que hacen, sea en obediencia a ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Y que toda tu iglesia, en este caso Calvary y Cela, Señor, participe también en eso, en el ámbito eclesiástico o congregacional, Señor, y también en nuestro ámbito personal y familiar y laboral, estudiantil, Señor. Gracias otra vez porque tenemos esa oportunidad que nos has dado, Señor, primeramente por tu gracia, por tu salvación y ahora, Señor, también por un mandato y una necesidad que nos pones en nuestros corazones, ese peso, Señor. Te doy gracias otra vez, Padre, y bendice todos los que están aquí hoy, los que nos van a escuchar después y sé tú igual, Padre, confrontándonos. Te doy gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.